Porque luego se crea como este círculo mágico entre la mamá y el bebé y el papá no sabe dónde ponerse. Sí. Y es como, no, es que es importante desde siempre. Mamá sostiene al bebé, papá sostiene a mamá, para que mamá pueda seguir sosteniendo. Hay muchísima información. Creo que es algo que a mí como papá moderno me causa mucha ansiedad porque quieres hacer las cosas bien, pero entonces te empiezas a topar información que te dice, cuando el niño se te ponga así, hazle así, 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 así. Y si no lo haces así, eres un mal papá porque tú tienes que... Y ¿sabes? Entonces te agobias y dices, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por dónde sí? ¿Por dónde no? Porque si no eres perfecto, no eres una buena mamá, no eres un buen papá. A Damián le pasa que la Paul se quita los zapatos, se los avienta. Y acá Elisa le dice, no me toques. ¡No me quites! Esta es una probadita No, gracias. de cómo les va a ir cuando lleguen a la adolescencia. Tú hoy puedes ser un papá soltero porque tuviste una figura paterna. Ausente. A veces no estar presentes pudiera ser una muestra de amor también para los hijos. Yo también necesité y no estuviste. ¿Tú recuerdas cuál fue tu mayor reto como madre en su momento? Híjole, ser psicóloga y no saber qué hacer con mi bebé cuando lloraba tremendamente. Y eres psicóloga. Cuando nosotros agredimos a un niño es porque se nos acabaron los recursos. Okay. El adulto eres tú. Déjalo 5 minutos en su cuarto solo. Ya lo hice. Me desmadró todo el cuarto. Claro, y se tardó 2 horas. O sea, no se puede. Queremos entretener a los niños. Sí. ¿Por qué? Estoy aburrido. Qué bueno. No que me amas mucho. ¿Sí sienten que les rompes el corazón? Sí. Ay, como eso sí lo pueden sentir y lo pueden entender y hacer caso no. O sea, porque desde ahí te manipulan. Y son los hijos los que te llevan a terapia. Hola comunidad hermosa de Paternando Juntos, aquí estamos en un episodio más. El día de hoy tenemos una especialista que nos va a ayudar a sacar de muchas dudas, Damián. Por fin, alguien que nos va a poner los tips, los consejos profesionales para todo este rollo que traemos. ¿Cómo estás? Que nos va a dar el camino correcto que tenemos que seguir porque ya lo hablábamos. Somos súper improvisados, Diana, pero ya no hay que entendernos más. Ella es Ivonne Martínez Humphrey, es doctora en psicología perinatal y viene a darnos unas cachetadotas por todo lo que hemos dicho en los episodios pasados. ¿Cómo estás, Ivonne? Muy buenos días. También, muchas gracias. Gracias, Diana, por la invitación. Y pues, cachetadas a quién. Empezaré conmigo misma, porque la verdad es que esto de la maternidad y la paternidad es una improvisación constante, aun cuando tengamos un montón de estudios y aun cuando tengamos acompañamiento. Obviamente hay líneas que nos ayudan como para no perdernos tan feo, pero siempre es estar como buscando, no existe un ser humano igual a otro, entonces no hay una fórmula perfecta. Les aseguro que de la forma que lo están haciendo, seguramente lo están haciendo de la manera correcta. Ay, Ya nos dio la sobadita después de que... respiré porque yo estaba ya tensa. Oye, Ivonne, ¿qué es esto de la psicología perinatal? Fíjate, es una especialidad nueva en psicología, relativamente nueva, todavía está muy poco explorada, sobre todo en México, pero en países como Argentina, en España, se ha dado muchísima importancia a toda esta etapa que es súper importante para acompañar a las mujeres y a los hombres que están en este proceso de transformación hacia la maternidad y la paternidad, porque te cambia absolutamente todo, te cambia la identidad, te cambia el rumbo, te cambia absolutamente todo. Y tú vas a ser ese prestador de tu persona para tu bebé. Entonces, imagínate lo importante que es que esté bien atendida la mamá, el papá, para poder prestar esa persona y que se pueda desarrollar la propia personita de ese bebé, ¿no? La psicología perinatal abarca desde antes del embarazo, cuando tú te estás preparando para decir, quiero ser mamá, quiero ser papá, no quiero ser mamá, no quiero ser papá. También ahí se tiene que hacer un proceso de duelo importante. Toda la preparación durante el embarazo, el posparto, que es un periodo bien complicado, y hasta los 3 añitos de edad es donde contemplamos la psicología perinatal. Me llama mucho la atención esto que dices, que es como un duelo. Sí. ¿Sí? El ser papá o mamá es como un duelo. Ser papá y mamá es un duelo porque vas a renunciar a tu individualidad, por siempre. O sea, no importa que tu bebé ya no te necesita para caminar, que ya no te necesite para comer, para estar aseado, tienes que renunciar a tu individualidad, definitivamente, por hoy y para siempre. Ay, se siente bien feo. También cuando decides no ser mamá, no ser papá, tienes que elaborar un duelo, porque a veces, ahorita por ejemplo, tuve un pacientito que él tiene 20 años, él tiene TDA y autismo importantes. Entonces él dice dentro de su conciencia, dice, yo no quiero tener hijos porque yo sé que esto viene más por la línea del papá, entonces yo no quiero que un hijo o que otra personita se sienta como yo me sentí toda la vida, entonces mi responsabilidad social es decidir no ser papá, se hizo la vasectomía
a esa edad y entonces tiene que elaborar un duelo porque es una renuncia a un rol esperado por la sociedad, esperado a lo mejor a veces hasta biológicamente, la misma biología te va pidiendo en algún momento ser mamá o ser papá, ¿no? Entonces el decir voy a renunciar a esto, se tiene que elaborar un proceso de duelo. Qué interesante, porque yo en un capítulo anterior no mentía cuando les dije vayan a terapia y cuestiones en terapia si quieren o no quieren ser padres. No lo digo al aire. Y no tampoco tener este conocimiento. Yo me hubiera gustado tenerlo y haber dicho, voy al psicólogo, voy a terapia para que me instruyan en este proceso de la maternidad, para que me preparen para este proceso emocional que iba a vivir. Yo no me imaginaba tener depresión postparto, por ejemplo, pues ni por idea tenía cómo tratarla, etcétera, hasta que ya estés en la bronca. Entonces, esto de invitar especialistas que nos prevengan, que nos informen que antes de cualquier toma de decisión hay maneras de que tú te prepares, está increíble, Damián. Entonces, por eso, con nuestros ejemplos, con el día a día, con comentarios entre amigos, es como nosotros llevamos este episodio porque es lo más real que podemos hacer. Entonces, nos encantaría que en base a eso, no sé, si pudiéramos expresarnos un poco en vivencias y tú nos dijeras, ay, chavos, pues miren, les doy este tip, les doy este todo, ¿cómo es? Adelante. Esto es algo muy nuevo, ¿no? Este tema digo, antes creo que las cosas se hacían muy como por instinto, ¿no? Y ahora se cuida mucho precisamente. Nosotros somos proterapia, quiero que lo sepas en cada episodio. Súper. Sí, desde que Diana me platicó cómo le ha funcionado, pero esto es algo muy nuevo, ¿no, Ivonne? Recientemente, ¿tú notas más interés, por ejemplo, en el caso de los papás, por involucrarse en la vida de sus hijos, por desarrollarse y ser mejores papás? Sí, definitivamente. O sea, cada vez hay como más conciencia del rol que jugamos. No nada más se trata de cubrir las necesidades básicas de, pues, alimentación, vestido, ir a la escuela y cosas así, sino de construir realmente seres humanos que estén fuertes, que puedan enfrentar la vida. La vida cada vez es más rápida. No es que sea más difícil, yo creo que cada etapa ha tenido su complejidad y su encanto, pero ahorita todo es rapidísimo. Entonces, tener hijos que se puedan adaptar, que puedan, no sé, como ir creciendo junto con el crecimiento global del mundo. Claro, funcionales. Exacto, así es. Y buenos seres humanos, ¿no? Claro. Que no se desconecten tanto. Está ahorita como un periodo de mucho individualismo, de mucho estar dentro de uno mismo, pero no dejamos de ser seres sociales. Entonces, esa socialización se aprende con mamá y con papá. Y sí, definitivamente cada vez se involucran más en los procesos de crianza de sus hijos. Qué bonito escuchar eso. Qué bueno. Me contabas que como mamá, a ti se te da mucho como que el decirle a León, por ejemplo, ten el iPad, déjame ocuparme acá, ¿no? Y yo te decía, a mí me remuerde la conciencia cada vez que regaño a Pau, al grado que ahí voy a rogarle y besarle los pies, mijita, perdóname, por favor. Es que caemos en una conducta de culpa. Sí. Culpa al poner límites a nuestros hijos, pero también estamos viendo que no nos está funcionando. Yo en ese capítulo le decía a Damián que yo elijo mis batallas, que también no quiero ser la mamá todo el día, es muy cansado estar corrigiendo todo el día. Entonces hay un momento en que estás tan saturada que dices, mijito, en serio, 5 minutos quieres el iPad, te lo doy y ya se salió con la suya. Cuando todo el día he estado, no te voy a dar el iPad, no te voy a dar el iPad, y al final termino cediendo, pero después de haberle dicho, no sé, 20 veces no, al último, y él sabe que con esa medida a lo mejor su insistencia lo va a lograr, pero volvemos a lo mismo, es un rol al día a día. Imagínate que todos los días yo quiera ser perfecta con mis hijos, pero ¿sabes? No permitirles algo, pero sí siento yo, Diana, que estoy fallando porque o estoy dando demasiado amor que mis hijos sé que soy su lugar seguro y que hagan lo que hagan, saben que mamá los ama. Porque en otros lados no se portan así como conmigo. Por ejemplo, yo soy la mamá que llega a la escuela y yo, oye, Miss, fíjate que me está pasando esto con León, con Elisa. ¿Cómo los ves tú? No, o sea, de mis niños tú no vas a andar hablando. Y yo soy la mamá. Entonces, ahí estamos como... Yo estoy batallando mucho. Yo creo que es bien importante definir qué te preocupa, qué quieres construir con tu hijo. O sea, cuál es como el valor. No sé si ustedes tengan, yo siempre elijo 2 valores fundamentales en tu vida. ¿Cuáles son de todos los valores que son lindísimos y que sería maravilloso que todos tuviéramos todos, pero eso no es real? ¿Cuáles son los 2 valores que tú quisieras que tu hijo desarrollara, que sus hijos desarrollaran a lo largo de su vida? 2 valores. Respeto y honorabilidad o honestidad.
Ok. ¿Cómo? Ya están esos dos, ese es el qué. Ajá. Ahora, ¿cómo puedes en el día a día enseñarle el respeto a tus hijos? Ay, ¿El respeto a quién? Respeto a ellos mismos, a ellos respetos mismos, a la sus autoridad, mayores, a su entorno, a la vida, a los a la animales, naturaleza. a Ajá. todo. Ok, Ajá. ¿cómo? ¿Cómo lo haces en el día a día? Ay, caray. Bueno, pues a mamá, bueno, con mamá es, a mamá no le gritas, porque cuando gritas, a mamá no le gritas, soy tu mamá, tienes que tener un respeto, es una falta de respeto. O sea, sí les marco cuando algo están haciendo grosero, por así decirlo, para mí, sí les digo, eso es una falta de respeto. O que le pegues o que le grites a tu hermana es una falta de respeto. Entonces ahí la palabra respeto, sí, León, respeta que eso no es tuyo. Pide permiso para tomar esto. Sí, estoy marque y marque todo el día, pero también me gusta que me diga la verdad, que sea honesto, ¿qué quiere? Si no se quiere comer esto, dime, ¿te gusta? No te gusta, ok, pero ¿por qué no te gusta? Entonces, sí cuestiono y sí me entretengo bastante con ellos, pero al final siento que no sé si lo estoy haciendo bien, la verdad. ¿Qué edad tiene, León? Mi bebé, León tiene 4 años recién cumplidos y Elisa va a cumplir 3 años. Somos propietarios de 2 mini adolescentes. Sí, sí. Ok, fíjate. Es bien importante conocer y respetar, hablando del respeto, respetar los procesos naturales de nuestros hijos. Ya. Hay una teoría que habla de la conciencia moral. Nosotros pensamos que el niño de 2 años voltea, ya sabes, ¿no? Voltea, te ve, te cocorea, sabe que va a hacer algo que tú lo vas a regañar y le vas a decir que no, y entonces va y lo hace. Ya cuando lo estás Sí. viendo, se asegura y luego ya va y lo hace. Él todavía no tiene conciencia moral a los 2 años. A los 4 años empieza a dibujarse esta conciencia y ahí ya empiezan los primeros vestigios de, esto está bien, esto está mal, esto acepta mamá, esto no acepta mamá, esto acepta papá, esto no acepta papá. También aquí es bien importante quién es el transmisor de la ley en casa. Esa es una función del padre. Sí, y sí lo es. La mamá, ¿qué hacemos las mamás? Acunamos, sí, mi amor, te amo, te adoro, te cuido, te apapacho, te protejo. El papá es el sí, yo también te amo con todo mi corazón, pero hay un mundo en el que las cosas funcionan de esta manera. Y en mi caso, por ejemplo, Ivonne, ¿cómo funciona? Tú eres el papá. ¿Soy papá solamente o tengo...? Eres papá solamente. Hay una figura materna sustituta que pudiera ser su abuela, que pudiera ser su tía, que pudiera ser su propia mamá. O sea, Ana Paula tiene una mamá. Ok. Sí. Entonces, esa es su mamá y ese lugar no se puede suplir con nadie. Tiene un papá, ese lugar no se puede suplir con nadie, pero cuando por determinadas circunstancias no puede haber este acercamiento, hay figuras sustitutas. Entonces, esas figuras sustitutas van a cumplir la labor materna o la labor paterna, pero tú, hoy, mañana y siempre, aunque hagas labores de maternaje en varios momentos, eres el papá. Y lo decíamos antes de empezar, ¿no? Platicabas de tu esposo, que es más fácil que él ponga límites, y luego yo con Pau también, ¿no? Exacto, Sí, porque totalmente, el o sea. padre no es la ley, que aquí tenemos que tener esa diferencia. Si el papá es la ley, es lo que yo hago, eso es lo que va a rifar en todos lados. Sí, no. Papá es el transmisor de la ley. Sí. Papá transmite, es como, sí, mi amor, eres encantador, eres encantadora, pero allá en el mundo, o sea, yo te veo así porque te amo, te adoro, Claro. pero allá tienes que ir, demostrar, hacer, y papá es el que nos enseña el camino, papá es el que nos da como esa fuerza, pero todo tiene que ser en función de esos valores. Volvemos al tema de los valores, en esto del respeto. Tú estás respetando la individualidad y la autonomía de León, Sí. pero también te estás respetando a ti. Y entonces tú le dices a tu bebé, a tu niño, sabes que aquí me estás faltando el respeto. Y entonces estableces límites. El cómo son los límites. Los límites son una muestra de amor lindísima que le tenemos a nuestros hijos y que tenemos para nosotros mismos. Y eso es lo que enmarca una relación cordial y una relación saludable. Entonces, a través de los límites, tú estás trabajando en el respeto. Pero si el chiquillo no hace caso. Pero hay que considerar esto, apenas está funcionando su conciencia moral. Ok. Entonces tú le tienes que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. O sea, tú dices, ya sabes que antes de dormir te tienes que ir a lavar los dientes. Sí, lo sabe ese día, mañana ya no sabe. Ok. Entonces no es un reto, no es en contra de ti, apenas está desarrollando como esta constancia de las reglas y va a ir aprendiéndolas poco a poquito, llevándolas a cabo poco a poquito, pero tú tienes que estar ahí detrás. Entonces sí es así, todo el día. Sí, 2 años Ok. de inversión para que en la adolescencia no tengas problemas, Perfecto. pero es ahorita. Me llama la atención que dices que esta parte de regañarlos, llamarles la atención, disciplinarlos, es un acto de amor. Sí, totalmente. Los límites. Hay de regaños a regaños. Obviamente, en este regaño no debe haber ofensas, no debe de haber... Cuando nosotros agredimos a un niño, es porque se nos acabaron los recursos.
Ok. y el adulto somos nosotros. Dos consejos que yo siempre les doy a los papás en todas las etapas, sobre todo en esta de los 2 a los 5 años y en la adolescencia, por ahí de secundaria, que son, que de pronto hay dos cosas. Uno, no es personal. Cuando el niño hace algo que desobedece las reglas que ya se pusieron, no es personal. Claro. Y la segunda y más importante es el adulto eres tú. Entonces eres tú quien tiene que buscar todas las estrategias para conseguir que tu niño haga lo que tú consideras que es más correcto para él. Bueno, es que ahí donde ya no le encuentro es cuando tenga su iPad, adiós. Ahora, O sea, por ejemplo, me cansé. si no le queremos prestar el iPad, tenemos que definir por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el iPad no? Bueno, porque a mí me gusta que se entretengan más como con juegos dinámicos, más de su edad, que no creen como una dependencia al iPad, a estar viendo videos todo el día, etcétera. Y la verdad es que no la tienen. Entonces, cuando yo razono el tiempo del iPad y ya lo superó, o ya es cuando lo quiero quitar, y o no se deja, o ya se la tengo que prestar otra vez, ese tipo de cosas, porque yo sí cuido, la verdad, que luego no le aparezca un video que no debe. No sé, creo cuidar mucho en la etapa en la que está León todavía, lo que ve, lo que escucha, porque luego me sale con unas cosas. ¿De dónde Oye, el otro día Pau andaba con Dame tu cosita, la canción esta. Sí. Llegaron mis hijos los dos en pañal, encueradillos, y empezaron, mueve tu cosita, y yo, ¿qué? Mueve tu cosita, baile, baile. Y yo me moría de risa por dentro, pero dije, ¿dónde la escucharon? ¿Dónde la escucharon? Pues hay un videito que, aunque sea el de kids, el de niños, aparece un monito que canta esa canción. Entonces, caray, 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 caray. Oye, bueno, yo quiero preguntarte, digo, poniendo como un pequeño paréntesis, hay muchísima información. Creo que es algo que a mí como papá moderno me causa mucha ansiedad porque quieres hacer las cosas bien y te esfuerzas por querer hacer las cosas bien, te empiezas a informar, pero entonces te empiezas a topar información que te dice, cuando el niño se te ponga así, hazle así, 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 así. Y si no le haces decir, eres un mal papá porque tú tienes que, y ¿sabes? Entonces te agobias y dices, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por dónde sí? ¿Por dónde no? Algo que me ha funcionado es seguir el consejo de Diana de escoge tus batallas. Pero vaya, volvemos a lo mismo. Es necesario seguir todo ese instructivo, toda esa información que hay en internet. ¿En qué momento está bien hacerlo como por esa intuición que tenemos y en qué momentos sí es muy importante seguir esa teoría, Ivonne? Fíjate, es que mucho de esta intuición de la que hablas, tiene que ver con el conocer a tu hijo, conocerte tú. Sí. El saber quién eres tú, porque lo que a mí me funciona como persona no le va a funcionar a Damián, no le va a funcionar a Diana. Tiene que ver mucho con quién eres tú, cómo eres tú, qué te resulta como positivo a ti y qué características tiene tu hijo. Porque incluso teniendo 2 hijos, no me dejarás mentir, o sea, es una forma con León y otra forma con Lisa. Ajá, sí. O sea, es completamente distinto cómo es con uno y cómo es con otro, porque cada uno tiene un temperamento, nació en circunstancias diferentes, tú eres diferente en el momento del nacimiento de uno y de otro, entonces no podemos llevar como una receta de cocina, ¿no? Entonces sí, mucho lo que te haga sentido y que obviamente tú veas una evolución constante en tu hijo. Creo que es importante que confíes en ese monitoreo interno que todos tenemos. Qué interesante, me encanta porque aparte estoy escucho, me encanta ir a terapia, ya lo disfruto, antes era, no quiero ir a terapia, necesito ir a terapia, y me encanta, por eso a lo mejor no me van a ver tan parlanchina como siempre, pero... Fíjate, un aspecto bien importante que con esto que mencionas de queremos entretener a los niños. Sí. ¿Por qué? O sea, es como los niños, estoy aburrido, qué bueno. Si no hubiera aburrimiento, no habría creatividad. Sí. Y la creatividad es una forma de poner de manifiesto la inteligencia. Entonces, es importante que los niños también se aburran. Porque una vez que están aburridos, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a hacer travesuras, decimos, ¿no? Pero ¿qué opciones les estamos dando? O sea, es el iPad, tú dices, yo no tengo ganas, estoy exhausto, estoy full, hoy no quiero ser ese recurso, pero... pues no sé, le puedes poner hasta los toppers, ¿no? Son los más felices con los toppers y las tapas y que le están buscando combinaciones, llevarlos a contacto con la naturaleza. O sea, ¿qué opciones y qué recursos le estamos dando a los niños además del iPad y de nuestra persona? Sí, claro. Porque si dices, tengo que escoger entre el iPad y yo, pues ten un ratito el iPad, ¿no? Pero hay muchísimas otras cosas y otras alternativas que podemos tener para los niños. Sí, pero por eso decía yo, me gusta más que
se entretengan en otro tipo de juegos, de juguetes, soy mucho de la plastilina esta para que armen, a Elisa le encanta, pero luego no se me entretiene, y luego busco rompecabezas, pero luego estemos platicando de lo que vieron en la escuela y procuro que, ay, qué padrísimo, vienen las texturas. Ayer Elisa me saca un foamy con brillitos en forma de estrella. Mira, mamá, esta estrella es muy áspera. ¿Qué? Elisa, ¿sabes lo que es áspero? Mamá, es áspero, es áspero. O sea, es una bebé de 2 años y medio con ese tipo de vocabulario, entonces me encanta. Entonces es donde yo voy viendo que mis hijos tienen la capacidad o están adquiriendo cosas de valor que yo quisiera en casa seguir dándole cosas de valor, no nada más en la escuela. Entonces, por eso, para mí, el iPad no es de valor. Claro que lo que escojas que vean, eso también puede ser, ¿no? Porque luego hay cosas que refuerzan lo que ven en la escuela, pero procuro que el tiempo que está en casa, porque están hasta las 5 de la tarde, llegan conmigo de 5 a 8, 8:30 duermen, entonces procuro que esas 3 horas sean también de calidad, pero también que se relajen, pero que disfruten, pero que jueguen, y no los quiero en la tablet. Sí, totalmente. A mí me da mucha culpa ese tema de darle el iPad, pero ahora que me lo dice de esa manera, Ivonne, que, oye, pues es válido cuando estás, no sé, haciendo de comer o cuando dices, sí. hoy no puedo, o sea, estoy agotado, no puedo ser ese recurso que mis niños necesitan. Es algo que a mí me hace sentir tranquilo que me lo diga un especialista. A mí también. ¿No? Hablábamos también en su momento que regañarlos y luego, pues ser pasalones era algo que nos pasa mucho a Diana y a mí, ¿no? O sea, les llamas la atención y luego a los 2 minutos te hacen los ojitos hermosos. Del gato de Shrek. Y tú no, soy la peor de las madres, ¿qué quieres? Y cedes. Algo bien importante es que cuando los regañes, tú le puedes decir a tu hijo, estoy muy enojado, estoy furioso y lo que le sigue. Y te amo con todo mi corazón. El pero, acuérdense que siempre elimina lo anterior. Ya. Ok. O sea, estoy enojado o te amo, pero estoy enojado. Es siempre, estoy muy enojado y te amo. O sea, sí estoy enojado, no dejas de ser quien eres para mí, entonces dame 5 minutos. Había un psiquiatra que desarrolló la técnica del sillón de pensar. El sillón de pensar. A ver, Entonces, a mí me la ponen como el sillón de consecuencia. ok, ¿No será así? ahí está, ese es el mismo, A ver, sillón de explica el sillón de consecuencia. pensar. Pero en realidad, ahí les va, el psiquiatra le dice a los papás, ¿saben qué? Cada vez que su niño se porte mal, porque se portaba mal el niño y los papás se exasperaban y entonces venían gritos, venían golpes, venían cosas así. Entonces no vamos a llegar a eso. Vamos a hacer que su hijo reflexione, un niño de 5 años, ¿no? Entonces el niño se portaba mal y lo van a dejar en el sillón de pensar por 5 minutos o por 10 minutos. Y ahí lo van a dejar a que él reflexione. Ese era un truco del psiquiatra, porque en realidad el niño, ¿qué va a pensar? No va a pensar nada. Se va a sentar a ver que hay una cajita gris, que hay una lucecita anaranjada, y no se va a sentar a pensar absolutamente nada. ¿De qué estamos buscando con esta técnica? Es proteger al niño de la agresión de los padres. Biológicamente, un enojo, una emoción muy intensa nos dura 5 minutos. No más. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos muy enojados podemos tener reacciones que pueden lastimar a nuestros niños. Sí. Definitivamente, o sea, por toda su vida. Entonces, ¿qué hacemos? Aislamos al niño, lo protegemos de nosotros mismos. Wow. Y entonces, cuando estemos más calmados, regresamos a ver qué reflexionó el niño. No, en realidad, quien tiene que reflexionar es mamá y papá. Es una burbuja para él. Ajá. Sí. Entonces, el sillón de pensar no es algo para que el niño reflexione, es para que los papás puedan tranquilizar sus emociones y puedan acercarse al niño con el respeto que merece, siendo el adulto, no siendo aquel animal desbordado por el enojo, sino con un recurso diferente, porque el adulto somos nosotros. Qué interesante. Está muy padre. No lo sabía. Yo apliqué el sillón de consecuencia o la consecuencia porque en la escuelita lo tienen. Cuando el niño está muy alterado o lo que sea y te vas a ir al sillón de consecuencias a pensar lo que estás haciendo. Entonces yo lo aprendí de la escuela y en la casa dije, pues voy a replicar porque ellos venían y yo, oye, ¿cómo te fue hoy? Es que me senté en el sillón de las consecuencias y me platican. Entonces yo, es que hiciste mal por esto y esto, pero sí me platican que es porque ellos aventaron un material entonces yo sí estaba comprendiendo que sí estaban entendiendo los niños que esa era su consecuencia. Entonces en la casa lo repliqué. A veces sale, a veces no sale, pero yo lo hago, sí, definitivamente te voy a dejar allá en consecuencia,
para yo calmarme, pero no lo había visto de ese modo. Sí, totalmente. Pero el niño sí venía a veces con la reflexión de, ay, sí, mamá, perdóname, una disculpa y todo, y a veces, pues no, les vale. Entonces, Sí, porque todavía no lo alcanza a ver, te digo, todavía no madura su conciencia moral, entonces eso ya cuando tienen alrededor de 6 añitos, ya ella tienen un poquito más de conciencia cuando están haciendo algo mal, ya pueden reflexionar, ya todo esto, pero antes somos nosotros su regulador, somos nosotros quienes les estamos recordando constantemente que algo falló, pasó esto, yo me sentí triste por esta situación y es importante que veamos que el otro, ahí desarrollamos empatía y estas cosas. y sí hay que decirles te amo y regañarlos, porque a mí León a los 2 años, no que me amas mucho, no que tú me amas mucho, ¿por qué me gritas? ¿Por qué me regañas? No que me amas. Entonces, sí sienten que les rompes el corazón. Sí. Ay, como eso sí lo pueden sentir, lo pueden entender y hacer caso no. O sea, no entiendo yo aquí a ver si sientes lo que, o sea, si te estoy haciendo sentir y estás consciente de lo que estás sintiendo, pero no puedes hacer caso. O sea, no Porque entiendo. todavía no pueden voltear hacia allá. Están, Ya. a los 2 añitos están como en una etapa súper egocéntrica en donde Ya. todo gira alrededor de ellos. Es yo me sentí triste, yo me sentí agredido, yo no me importa cómo te sentiste tú, o sea, ni te veo. Sí. Entonces ahí es importante empezar a ver de que sí, tú te sentiste triste, yo también me sentí triste, entonces vamos a tratarnos con respeto, guara, guara. Les Ya. vas a Me enseñar. gusta muchísimo esta parte que dices que recuerda que tú eres el adulto, porque sí, o sea, la responsabilidad es tuya. Muchas veces, sobre todo, se te desborda ya todo lo que traes encima y pasa mucho que, pues, el niño me hizo, el niño lloró, el niño me hizo un berrinche, ¿no? No. Algo que a lo mejor creo que también se ve mucho en terapia es el quítale el me. O sea, Sí. no te hizo, el niño lo hizo por X o Y razón, pero tú te lo estás tomando personal. Exacto. Me encanta eso que dices de aprender primero que la responsabilidad es tuya y tú eres el adulto. Claro, que vas a estar esperando de que la criatura sepa lo que está haciendo, pero yo ahí es donde me brinca, que digo, a ver, sí sabes lo que está pasando, lo que no estoy logrando yo es que hagas caso. O sea, porque si es consciente para lo que le conviene, o sea, lo mismo. Lo que esté ¿Sabe? centrado en Porque- él y mismo. luego, porque desde ahí te manipulan. Entonces, ¿cómo si saben sentir, concientizar, manipular, pero no obedecer? Pero fíjate, la manipulación tiene un prerequisito, que es el sentimiento de culpa. Nadie nos puede manipular si no nos sentimos culpables. Entonces, Ok. yo creo que aquí viene otra vez como este cuestionamiento. Ajá, o sea, ¿cuál es la culpa que están cargando como papás? Ustedes están dando lo mejor que están pudiendo dar. Cuando dices, no estoy dando lo mejor, ok, hay que revisar, hay que trabajar. Es que a lo mejor bueno, no sé si te pasa, pero que te proyectas, ¿no? De cuando te regañaron fuerte de alguna manera y se te viene a la mente que, ay, no, pobrecito, ¿no? O sea, de estar sintiendo lo que yo sentí en algún momento, te Y no empiezas a quiero proyectar. eso. O sea, me gusta que dices, ¿de dónde viene esa culpa? Claro. Ok. Probablemente de ahí. Y a veces es una culpa de algo que ni siquiera hemos hecho, pero que sabemos que somos capaces de hacer porque lo traemos en nuestra vivencia personal. Y entonces nos anticipamos, o sea, ni siquiera lo hemos hecho, pero como ya lo pensamos, entonces empezamos a actuar de maneras como compensatorias. Yo creo que esta parte también es bien importante entenderlo. Cuando vamos a darle algo al hijo, que sea por el amor auténtico, no Ya. por una compensación. No sé si les ha pasado o si les llegó a pasar en sus historias de vida, cuando mamá y papá nos daban algo por compensación. ¡Qué coraje da! O sea, que dices, güey, no me des nada, o sea, de Mejor verdad, nadota. mejor nadota. O sea, no me des algo porque me quieres compensar o porque te sientes culpable, dámelo por amor. Tienes Si no, mejor razón. no me lo des. Y los niños desde chiquitititos lo van sintiendo. Tienes razón. Solamente me viene un recuerdo muy fuerte de la única regañada que he tenido en mi vida fuerte Ah, es de que mi tú eres papá. niña bien. Niña bien, no, bien. A mí sí me Tú también. madreaban. Bueno, una vez mi papá, yo no quería comer pescado y a fuerza me metió el pescado a la boca, entonces yo aventé el pescado, hice un... Pero yo en novela, Televisa, arranqué perfumes, quebré vidrios, etcétera. Entonces, pues, porque me enojé mucho. Y recuerdo que esa vez llegó mi papá con unos osos de peluche, porque como que él sintió Claro. que se le había pasado la mano. Y yo casi que destazo los osos del coraje. Pero es el único recuerdo, pero sí estoy sintiendo que me dio mucho coraje. Estoy recordando que me dio mucho coraje que me llevara unos peluches porque me había regañado muy fuerte y él jamás lo había hecho. Y eso ya fue, yo tenía 11 años, no tenía 4. Pero es el único como... Y la familia lo recuerda y ¿te acuerdas cuando destrozaste la recámara porque tu papá te hizo comer pescado? Es así como la vivencia entre risa, pero trauma Digo, al o final de, sí es- de emoción. Que sí, no, yo no me atrevería a llevarle algo a mis hijos en compensación.
Pero sí, porque creo que también no les puedes estar dando cosas, pues si los quieres educar o pues no te puedes retractar tan fácilmente. Sí. Pero, ay, qué difícil es, ¿verdad? Como que es un laberinto en el que nos vamos perdiendo. ¿Sabes qué lo hace difícil? El tener este mandato cultural de tienes que ser perfecto. Ya. Porque si no eres perfecto, no eres una buena mamá, no eres un buen papá. Y es como hay que buscar los mejores elementos para ser una madre y un padre suficientemente buenos. Este concepto a mí me encanta. O sea, cuando es la mamá o el papá perfectos, están tan pendientes de que todo sea, o sea, de que su paternaje, están pensando en ellos, no están pensando en los hijos. Ok. Una madre, un padre suficientemente buenos están viendo como seres humanos imperfectos, pero pues echándole todas las ganitas del mundo, pero también están viendo las necesidades reales de sus hijos. Veía un video de una persona que fallece su esposa el mismo día que su hijo tenía un campamento de scouts. Entonces él le dice a su hijo, se dice, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que pues ya murió tu mamá y nos tenemos que ir al funeral, vas a renunciar también a tu... Entonces dice, no, le voy a preguntar qué quiere hacer. Oye, falleció tu mamita, ya venía de un proceso de cáncer ya complicado, y entonces le dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que nos vayamos al funeral? ¿Quieres irte de campamento? ¿Quieres que te acompañe? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas tú hacer? Wow. No, papá, vámonos de campamento. Y se fueron de campamento. Entonces imagínate que en el funeral de ella no está ni su hijo ni su esposo. Wow. Y se fueron y ellos ritualizaron en otra parte, ¿no? Pero es esto, un papá perfecto, ¿qué hubiera hecho? Tienes que ir al funeral, porque ahí tenemos que estar para que se vea que lo perfecto que soy yo y lo perfecto que eres tú. Y entonces aquí es como no, realmente hay que atender las necesidades de los hijos, estar realmente pendientes que sean sus necesidades y no las nuestras, para ser papás suficientemente buenos. Wow. Mucho mencionamos, Ivonne, lo acabas de decir, que nosotros en este espacio no buscamos ser perfectos. Sí. Ya hay mucha gente llevando esa carga en este mundo y nosotros no queremos ser parte de. Y en este ejemplo que acabas de poner me hace volar muchísimo mi cabeza a esa parte en cuanto si hay que salirnos de lo correcto. Socialmente tenías que haber ido al funeral de tu... ¿Cómo no va a ser el funeral? Como no te entra, ¿no? Porque en agradecimiento, pero la vida sigue y hay cosas que uno como ser humano tiene que aceptarse y actuar según lo que va requiriendo y sintiendo también en adultos. Aunque tú sepas que lo que es correcto, marcado por alguien más, por la sociedad, pues también se vale salirse. Imagínate los niños con mayor razón. Qué interesante ejemplo me acabas de dar. Me haces volar mucho mi cabeza. Hablamos mucho de cómo los tenemos como en una burbujita, ¿no? En una burbujita. Y que cuando vienen los berrinches, Damián... No me digas. ¿Cómo le hacemos con los berrinches? A Damián le pasa que la Paula se quita los zapatos, se los avienta, se tira y hace un dramatón. Y acá Elisa le dice, no me toques y cuídame esto. Y no me quites. No me quites. Entonces yo veo el berrinche de Pau como cruzó el límite, ¿sabes lo que dice Diana? Sí, o sea, se enoja, se quita los zapatos y los lanza y ahí es ya cuando yo sé que explotó, se desbordó. Por ejemplo. Nos cuesta mucho trabajo, Ivonne, poder sobrellevar estas rabietas, estos berrinches con esos mini adolescentes de 2, 3 años que tenemos. ¿Cuál es la reacción ideal, creo yo, que tiene que tener papá, que tiene que tener mamá? Porque yo he visto información de que deja los 5 minutos en su cuarto solo. Ya lo hice. Me desmadró todo el cuarto. Claro, y se tardó 2 horas. O sea, no se puede. Fíjate, bien lo dices, mini adolescentes. ¿Esto es una probadita? No, gracias. De cómo les va a ir cuando lleguen a la adolescencia. ¿Por qué? Porque está aflorando su temperamento. El temperamento es algo que ya viene con ellos, que ya viene en nuestro ADN. Se me va a ir de la casa. No va a llegar a la adolescencia contigo. Entonces, a los 2 añitos empieza como a aflorar. De los 2 a los 4 van a ver su temperamento así puro. Es como un caballito salvaje. Y a partir de los 4 años que empieza la conciencia moral, empezamos a desarrollarles el carácter. Ahí es donde entra bien fuerte la figura de papá. Y entonces son límites, contención, y tú los vas a enmarcar en ese cuadrito. Es como, ahí ya cruzaste límites, pero hay que ver, ¿qué detona, por ejemplo, Ana Pau? O sea, porque no es como que amanecí de malas y voy a aventar los zapatos. ¿Qué la detona? Que le quite
Que le quite lo que está haciendo en ese momento, por ejemplo, o que no le dé lo que quiera en ese momento. No tiene que ser precisamente un juguete o algo así. A lo mejor quiere seguir jugando donde estamos en el playroom y ya es hora de irnos, y se me enoja, ¿no? O ¿Cómo la quiere... preparas para irse, por ejemplo? O sea, porque ustedes están jugando. Ella ahorita, a los 2 añitos, están explorando su autonomía. Sí. Son los pininos de la Sí. autonomía que va a tener a lo largo de su vida. Va a ser ahí. De ahí va a desarrollar un concepto que es la voluntad, la fuerza de voluntad. Obviamente, ella está en su rollo. Está siendo autónoma, está siendo ella. ¿Por qué la sacas? Entonces hay que empezar a prepararlos. Cuando tú ya la vas a sacar de una actividad porque va a pasar a otra, hay que darles en ese respeto, en ese ir como encontrando su forma. Y no es que nos vamos a modelar a ellos, hay veces que no se puede, que es nos vamos y nos vamos. Miramos. Pero en la medida de lo posible es empezar como a sacarlos de ese proceso donde ella está totalmente Feliz. realizada, Ajá. ejerciendo su autonomía y tú de pronto le dices, ya no vas a ser autónoma y ella no se puede regular porque todavía no hay conciencia moral. Sí, porque yo sé que nos íbamos a ir a tal hora. Yo Ella aplico la de los minutos. León, 5 minutos. no. Ok. ¿Cómo, mamá? 5 minutos. No, más 7. 7 y no es negociable. 7, mamá. Entonces se va, Y sí fue. juega, regresa y Elisa le sigue el rollo al hermano, pero por ejemplo Pau está solita. ¿Sí? Entonces tú puedes poner a lo mejor como un marcador. Tú puedes decir, vamos a poner el cronómetro, Ana Pau, porque ya se va y le pones y cuando suena el cronómetro le empiezas como de alguna manera a entrenar Ok. a que ella vaya cerrando sus procesos y entonces ya nos vamos. Ya casi nos Ok, vamos. sí, digo, me pasa estando en el iPad o estando en, no sé, le doy para que dibuje, ¿no? Crayones y dibujos, e igualmente ahora de ir a la escuela y se me pone así precisamente. Sí. Pero volvemos a lo mismo, el adulto soy yo, ni modo que me quite también los zapatos y empecemos a hacer guerra de Y no. a ver quién tira la chancla más lejos, ¿no? Pero es eso, busca rutinitas Ok. para cuando va a terminar un proceso y va a iniciar otro. Ok. Porque para ella se hace cuenta que la estás como aniquilando. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos si nos estuvieran aniquilando? Igual, Entra en modo supervivencia, como dicen. totalmente. Entonces te digo, vas a ver su temperamento. Tiene temperamento que colérico. Súper dominante, sí. Y esa es otra cosa. Los niños que son dominantes tienen un carácter más determinado. No son niños sumisos, que el mundo no necesita niños sumisos, pero hay que enseñar a gestionar esa determinación, como esto que decías. Ujú. O sea, a ver, ¿te bañas ahorita o en 5 minutos? Oye, tenemos que cenar y bañarnos. Sí. ¿Qué quieres hacer primero? Primero te bañas, primero, ya cuando esté un poquito más grandecita, ¿no? A lo mejor ahorita es, Ana Paula, vamos ya sonó el reloj, ya sonó el ti, y entonces es tiempo de recoger juguetes, de todo esto para hacer la siguiente actividad. Pero hay que prepararlos, porque si no es, o sea, imagínate que ahorita alguien llegara en este momento y te dijera, Damián, ve a mover tu coche. Y es como, espérate. Preocupados, O sea, ajá. Que es importante para mí. Exacto. Ujú. Entonces es eso. Los berrinches que son es una descarga emocional muy intensa y ellos todavía no se pueden regular. Entonces nosotros somos ese adulto de contención, nosotros, ¿Cómo los hacemos regresar a su centro? entonces es acompañarlos, a veces desde tocarlos, a veces no te permiten tocarlos, a veces le dices, me voy a acercar contigo, ¿quieres llorar un ratito? Está bien, vamos a 2 minutos, vas a llorar, ahorita yo me voy a acercar, te voy a abrazar, y vamos a resolver tal o cual situación. Siempre es negociable con ellos, pero siempre y cuando nos acordemos que el adulto somos nosotros. Y que nos tenemos que regular primero nosotros para poderles ofrecer eso. Pero que Sí. de verdad que al día se escucha bien hermoso todo lo que estamos diciendo. Pero al día No, a día, te cuento cómo te quieres arrancar los pelos y las cejas y todo. Primer y último berrinche que me hizo Alejandra tengo una hija de 24 años, pero también un temperamento Sabroso. igual que la mamá. Entonces estábamos en la Soriana, bueno, en una tienda, y entonces se tira Alejandra y empieza a patear y empieza a hacer un berrinche tremendo. Y yo dije, ahora es cuando. Y pues me tiré junto con ella. Y empecé a hacer el mismo berrinche junto con ella. Se levanta, mamita, levántate. Fue como un espejo. Ajá. Wow. Primer y último berrinche que me hizo. Yo lo hice y no me funcionó. Perdón por la expresión, pero qué hacer eso. Qué chido. Ay, No, es que de verdad, o Sí. sea, ¿era eso o era que saliera mi furia Sí. y ella no tiene la culpa de lo que yo pudiera estar sintiendo? Entonces ahí fue como, yo también necesito sacar esa frustración y entonces te digo, el objetivo fue como espejearle Sí. cómo estaba actuando. Y si no me funcionó. No en un súper, pero sí en la casa, sí. Sí, También te literal. tiraste al apliqué piso. Al piso y grité igual que ellos. Porque agarré una modita de gritarme en la cara así. ¡Ah!
pero yo, ¿qué? Pero enojadas, pero sin decirme nada, se enojaban de la nada. El berrinche era gritar, los dos al mismo tiempo contra mí. No, pues 2 contra 1. Y yo los veo, entonces me bajo a su nivel y les hago igual. Y lo empezaron todos. O sea, pero lloré, y como 2 horas y no se callaban. Y dije, ¿qué está pasando? Bueno, así no. Es que yo también sé gritar, les digo, yo también sé gritar, yo también puedo gritar, pero pero... No, o sea, no me funcionó. Y dije, que le tiene que estar uno buscando, ¿no? Tiene que estarle uno buscando la manera. Y entender de dónde se derivó el berrinche, porque les digo, no aparece de la nada. O sea, pudo haber sido algo imperceptible para nosotros, pero no aparece de la nada. Tuvo que haber pasado algo. A veces es nosotros, nuestros hijos son espejitos, ¿no? Entonces, cuando algo pasa con nuestros hijos, lo primero que hay que preguntarnos es, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cómo estoy? Que ¿Qué te me sienten está... cargada la Exacto. energía y lo chupan. Totalmente, y entonces lo replican, ellos lo actúan, lo que nosotros no estamos actuando. Ay, yo te escucho, Ivonne, y te veo y digo, "Ay, es que lo hace ver y sonar bien fácil". Digo, todos no lo saben, pero nos está platicando. ¿Cuántos años tienes de ser mamá, Ivonne? 24. 24 años de ser mamá. Nos ¿Tú lleva recuerdas? 20, Nos nomás. lleva unos y a ti, 20 añitos. 22. ¿Tú recuerdas en qué momento? Digo, ahorita ya eres especialista y te la sabes de todas, pero en su momento fue guerra para ti como para nosotros. ¿Tú recuerdas Sí. cuál fue tu mayor reto como madre en su momento? Híjole, ser psicóloga y, y no saber qué hacer con mi bebé cuando lloraba tremendamente, y no se calmaba con nada. Ale no dormía de día ni de noche, o sea, era dormir 10 minutos cada 3 horas. Entonces yo tuve que aprender a dormir en esos ratitos. Yo ya estaba desquiciada, ya estaba acabada. Y llegaba cualquier otra persona, la cargaba y la niña estaba en paz. Feliz. Entonces, para mí era como muy complicado y ha sido muy angustiante a la fecha, ¿eh? O sea, la verdad es que tener hijos es una responsabilidad tan fuerte que no importa qué edad tengan, sabes que tienes una responsabilidad con ellos y con el mundo, ¿no? De llevar seres humanos saludables a la vida, que puedan aportar algo y que puedan ser buenos para la sociedad. Pero el peso de que, y eres psicóloga, ¿no? Y tú deberías de saber tal o cual cosa y dices, no. Aplica lo que sabes. Entonces es bien difícil. O cuando tus hijos hacen cosas, es como, ay, criatura. Y que dice, y su mamá es psicóloga, ¿sabes? Eso ha sido un peso bien fuerte, bien fuerte, pero pues te digo, no hay una forma correcta de hacerlo. Vas a encontrar tu mejor manera, pero yo creo que lo más importante es cuando te espejean el trabajo interno que tienes que hacer. Y son los hijos los que te llevan a terapia. Son los hijos los que te hacen ver que tienes que arreglarte porque si no, no tienes nada que aportarles. Yo creo que ha sido como lo más angustiante cuando espejeándome con ella, es decir, híjole, Ivonne no anda bien. ¿Y cuál es el mayor indicativo que tienes hoy de que lo hiciste bien? Que ella ya es una chava bien fuerte, la verdad es que voló muy chiquita de casa, entonces el saber que yo podría no estar, o sea, no me necesita para nada, ¿sabes? Tenemos una relación bien cercana, paradójicamente vive muy lejos, me dice, mamá, ¿me extrañas? Y yo no, y tú tampoco. Y es como, me dicen, ¿hace cuánto no ves a Ale? Y digo, la verdad no me acuerdo exactamente cuándo la vi la última vez, pero la siento tan cerca y tenemos una relación tan cercana que ahí es donde yo me doy cuenta, cuando veo su vida, cuando veo sus logros, cuando veo que no tengo nada que mortificarme, ¿sabes? Yo puedo dormir, total y plenamente tranquila sabiendo que ella sabe cómo cuidar de sí misma. Wow. Cuando me salí de casa de mi mamá, algo que platicamos tú y yo, no sé si recuerdas, también tenía poco Ale que ya no vivía contigo y platicábamos de cómo el refrigerador, ¿no? El sonido del refrigerador, de los electrodomésticos de la casa eran más intensos, esa sensación de silencio, ¿no? Y hoy después de tantos años que han pasado, Ivonne, escucharte así, con ese orgullo de Ale, de no me necesita, algo que se me quedó muy grabado en un momento, fue que yo te dije, es que Pau ya está dejando de ser esa bebé que quiere estar con papá y que ahora voy y la abrazo y la beso y quítate, papá, ¿no? Y me dice, lo estás haciendo bien. Y bueno, me dice, lo estás haciendo bien porque quiere decir que tiene suficiente de ti. Sí. Totalmente. Cuando los hijos les falta, no se pueden despegar de sus papás. Entonces, una vez que están llenos, pueden irse y saben que pueden regresar siempre que quieran, pero no porque necesiten, sino porque quieran estar contigo. Qué hermoso. Digo, creo que eso, es mi sueño, ¿no? El lograr que mis hijos logren una independencia. A mí me preguntaba hace poco mi hermano que si yo tenía expectativas de mis hijos. Porque en una situación en la que él está, dice, no, yo pues, ¿qué puedo esperar de mis hijos? Que esto, que el otro. Él y sus culpas y sus
pensamientos. Yo le dije, la verdad es que yo espero que mis hijos sean personas autosuficientes, funcionales para ellos mismos. Siendo para ellos mismos, lo van a hacer para el resto del mundo. Y de ahí en más, soy una persona que hoy en día no tengo una expectativa como tal de que quiero que mi hijo sea X, una profesión o marcarle, o lo veo de esta manera. Simple y sencillamente sé que en ellos hay una grandeza que va a brillar en lo que ellos decidan hacer en un futuro, porque las herramientas los van a traer y que ellos elijan. Y esa es mi única expectativa, ¿no? Y a lo mejor también está fuerte porque quiero que sean grandes en lo que ellos son, en lo que ellos decidan ser, pero que sean grandes. Yo siempre soñé con tener hijos independientes. Yo les decía antes, quiero unos bebés, pero yo no quiero los bebecitos esos, todos tiernitos. Yo quiero que tengan carácter. Yo los describía antes de tenerlos. Un Terminator. Yo les decía, quiero un 4x4, que mi hija sea bien canija, con otra palabra, que tengan carácter, que sean dominantes, que nadie venga y me los ningunee. O sea, los describí tanto que ahora que los tengo es el reto más, pero no, mejor hubiera querido al niño que no dice nada, que se sienta a jugar con el carrito y que se detiene con todo. O sea, qué cosa nos da la vida, ¿verdad? Y fíjate, la primera persona que tiene que favorecer esto somos nosotros. Sí. O sea, queremos hijos determinados, pero cuando son, los queremos reprimir. Refrenar. Entonces, ahí es como el que los hijos aprendan, esa es otra cosa, que aprendan a ponernos límites a nosotros. Me decía la mamá de una paciente adolescente, dice, es que me choca que mi hija no le pone límites al novio. Y entonces yo le decía, ¿tú qué tanto le permites que te ponga límites a ti? No, yo soy su mamá, yo no. Lo tiene que aprender contigo. Claro. Llega un momento en donde los hijos nos van poniendo límites, obviamente. Cuando son chiquitos nosotros ponemos más límites de los que ellos nos ponen, pero también hay que empezar a enseñarles a que respeten su propio límite. Y los primeros ensayos que ellos tienen para saber que lo pueden hacer en el mundo es en casa, es Pero con ¿sabes nosotros. qué es mi preocupación? Que yo decir, sí tengo consciente eso de no quiero frenar su temperamento, no quiero cortarle alas, porque a lo mejor en que yo me equivoque en cómo se lo corto es para toda la vida, y yo no sé si con ese ímpetu iba a lograr tal. Pero también me da miedo que se me vaya por un lado negativo, porque teniendo tanta determinación o carácter, o que ellos puedan decidir que se vayan por una parte, no sé, yo quiero a lo mejor a un investigador de la NASA, no sé qué, pues mi hijo decidió hacerse... Piloto aviador. No, de la... algo, ¿sabes? O sea, que va a tener el poder en lo que él decida, pero que no se me salga del guacal. Ese es mi mayor miedo. Por eso es tan importante definir los valores. Ya. Si tú defines los valores, haz de cuenta que ese va a ser el sendero ante el cual vas a establecer los límites, les vas a enseñar el cómo, pero siempre fundamentado en esos valores. Si tú le enseñas correctamente la honorabilidad y esta honestidad de la que hablabas y el respeto, no tendría por qué ser un mafioso. Ya. Entonces, pero esos son en esas pequeñas acciones del día a día en donde, ok, vamos a comer y aquí está tu increíble sopa de brócoli, ¿no? Y entonces el niño dice, no me gusta el brócoli. Y es como, yo sé que no te gusta, pero tenemos que comer aunque sea un poco. Entonces, le quieres poner algo que pudiera ser esto, bla, 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 bla. Yo estoy respetándote y tú tienes que respetar que esto es lo que hay, vas a comer, tienes que comer, a lo mejor no los 3 brócolis que te serví, pero sí te vas a comer uno, y entonces hagamos esas negociaciones. Los hijos entienden con la reflexión. Hay momentos en donde tenemos que imponer, pero siempre bajo una premisa reflexiva. Si queremos realmente ser seres humanos que tengan criterio, porque allá afuera no se trata de lo voy a hacer porque mi mamá me dijo, porque me están viendo o no me están viendo, sino que ellos solitos vayan desarrollando como ese locus de control interno que esté basado en esos valores que se vivieron en el día a día en casa. Ya. Eso es bien, bien, bien importante. O sea, con esto que estoy haciendo, ¿qué valores estoy fortaleciendo en mi hijo? Me encanta la terapia de hoy. Ay, Dios mío. Qué bonito escucharte. Oye, algo que quiero preguntarte, Ivonne, es, ¿tú conoces muchos papás solteros? No conozco muchos papás solteros. Conozco algunos papás que son maravillosos en su labor y se involucran al mismo nivel que la mamá. Desafortunadamente todavía pocos, pero ya van estando así. Pero papás solteros conozco pocos. Okay. Nosotros también, como uno y el conductor del otro y mi podcast. novedad. Y mi novedad. Pero es algo que sí, como que gira mucho la temática del podcast en torno a eso, porque como dice Diana, es la novedad y creo que
Lo hablamos en un momento, nuestra misión en este podcast es tocar vidas, así a manera de platiquita, con risas, con moco y con todo, con la Visera. lagrimita, tal cual como somos, ¿no? Es tocar vidas. Y me encantaría si me puedes ayudar un poco a entender esta importancia del rol del hombre que muchas veces está muy subestimado, sea papá soltero o en una familia tradicional como la Ujú. hablábamos, pero ¿cuál es la importancia del rol de papá en la crianza, en una buena crianza de los menores? Híjole, te lo resumo como el papá es la fuerza para enfrentar la vida. El rol es tan, tan, tan importante como el de mamá. No es primero mamá y luego papá, es mamá nos da como toda esta calidez, esta sensación de seguridad, de esta vinculación Refugio. primera tan fuerte, este refugio, y papá es el encargado de sacarnos al mundo, es el encargado de quitarnos de las garras de mamá, porque las mamás los queremos tener aquí. Papá es el que te dice, a ver, ya, relaja, es que se cayó, no le pasó nada, o sea, se cayó encima del colchón. Estás llorando. Entonces papá es el que te dice, tú puedes, el discurso, la voz de papá tiene una fuerza importantísima en nuestra vida. Y vamos, me refiero aquí al papá, a quien haya hecho esas funciones paternas. Sí, claro. Tú no me dejarás mentir. Tú hoy puedes ser un papá soltero porque tuviste una figura paterna, Tito. Ausente. Tuviste una figura paterna ausente, pero tuviste una figura de rescate que te enseñó este paternaje. Sí. ¿Qué tanto tomas tú sus palabras dentro de tu mente para poder hacerle frente a la vida? Te diré, esta figura paterna que tú mencionas fue mi abuelo, fue el papá de mi mamá, sí, precisamente fue quien adoptó esa parte. Y justo le decía a Diana en el episodio pasado, cómo todo lo que me dijo de niño, cuando crecí, cuando fui entendiendo la vida, me sirvió mucho, porque fueron claves que él me dio respecto a valores, respecto a códigos de conducta, de cómo tratar a la gente, de cómo ser, sí. Él me dio precisamente a lo mejor esos límites que yo necesitaba y esos valores que hoy en día son los que le estoy inculcando a mi hija, Ivonne. ¿Sabes? Por ejemplo, decías tú, el respeto. Algo que a mí se me enseñó desde niño fue la persistencia. Y Ya. es cierto, tengo la niña más persistente del Sí. mundo que cuando vamos al súper le compro lo que quiere porque se lo compro, ¿sabes? Sí. Sí, y fíjate, ahí Sí. te digo, la labor de la figura paterna, que digo, lo ideal es que sea el papá, porque si no, ahí tú estás en esta lucha traslapada entre una figura ausente y una figura presente. Entonces, de pronto pudieras también como fluctuar en estos dos Sí. figuras que tienes introyectadas, pero que bueno, ya creo que te has hecho cargo de esa parte porque sí es bien importante. El discurso de papá nos va a marcar por siempre. Y para los papás enojados que nos comentan ahí en los videos que pi, tráigale una falda, que cómo lloran, que con el tema, que se proyectan, a lo mejor, ¿en qué parte les aconsejarías tú que se pueden, a lo mejor poquito, pero que se pueden involucrar? Por ahí pueden empezar esos papás. Híjole, lo que pasa es que si no tiene nada que aportar, pues también es difícil que pedirles que se involucren Qué fuerte. dentro de. Entonces, creo que es algo, esa posición es súper respetable, cada quien vamos a dar lo que tenemos dentro Sí, de no puedes dar nuestro lo que no Como tienes. decir, el que no ayude, Exacto. no estorbe. Entonces, pues a lo mejor, digo, a veces no estar presentes pudiera ser una muestra de amor también para los hijos. Si yo no Claro. tengo nada bueno que darte, mejor Claro. me alejo y no A mí te... me enseñaron a ser mejor padre a través de la ausencia. Sí, totalmente. Ujú. Y que a lo mejor es algo que podrías agradecerle, ¿no? De decir, gracias por no estar, porque finalmente permitió que llegara otra figura Sí. más consistente que pudiera darte eso que tú necesitabas de un paternaje. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué podría ser un consejo, discúlpame, que les puedes dar a esos papás que hoy en día no se involucran y que de alguna manera esto les puede estar llegando, moviéndoles algo de querer involucrarse, Ujú. ¿no? ¿Qué ¿Cuál es el podría primer ser un pasito? primer paso para empezar a involucrarse sin que ellos lo sientan como, ya cedí y ahora voy a hacer lo que mi vieja me dice? Porque muchos son así. Sí. No hago esto porque mi vieja me dice y no me manda. Entonces dices, no, espérate, no es tu vieja, son tus hijos. ¿Cómo los invitamos a que den ese primer paso? Híjole, lo que pasa es que lo primero es que tendrían que trabajar su propia historia. Un papá que abandona, usualmente es un papá que fue abandonado por su propio papá. O no necesariamente que abandone, sino que esté en casa, pero no está.
Ajá, o sea, porque es esto, o sea, no podemos dar lo que no recibimos de manera natural, pero se puede trabajar, o sea, yo creo que aquí lo primero es trabajar su propia historia con su propio padre, esa sería una. La siguiente es el buscar este acercamiento siendo quien es. Yo siempre les digo, cuando hay esta resistencia, sobre todo, les digo, con que tengas 1 hora a la semana con cada uno de tus hijos, suficiente para crear vínculo. Es lo mínimo indispensable, pero con 1 hora, así, en esta presencia tú a tú, no mientras estás con el celular, no mientras van al mandado, no mientras ven una película, no. En este tú a tú, de 1 hora con cada uno de tus hijos, es suficiente para crear un vínculo consistente y sólido. Va a ser en la medida que el papá tenga las herramientas o tenga también el interés de estar como cercano al hijo, porque si no el hijo también lo percibe. El interés, porque seas como seas, con el carácter que tenga papá, con los conocimientos o con la actitud, con lo que seas como papá, de un día para otro no lo vas a cambiar, pero empieza, ¿no? Con el interés. Yo creo que es eso, es clave la palabra interés. Cuando yo trabajo con adultos que tienen hijos y que no han estado como en esta cercanía con ellos, siempre les digo que recuerden que un día van a ser viejos. Wow. Y tristemente es ahí cuando ellos van a empezar a buscar a sus hijos y los hijos no van a estar porque no hay un vínculo, porque no hay un puente, es un abismo. Está aquí papá y aquí está el hijo, aquí hay un abismo y entonces se supone que a la medida que vamos creciendo vamos poniendo tablitas. Al inicio los pone más el adulto y el hijo va construyendo sus pequeñas tablitas. Hay muchos hijos que se acercan a sus papás porque quieren como reparar esta relación, porque la necesitan. Ellos Entonces empiezan a poner las tablas, pero resulta que el papá pues no. Entonces, mientras no haya ese puente, ni este va a brincar para acá, ni este va a brincar para acá, porque qué miedo caerte ahí en pleno abismo. Entonces, empezar a construir estas tablitas poco a poquito, siendo quienes son, antes de que sea demasiado tarde, porque sí, de verdad, se hacen viejos, empiezan a buscar a los hijos porque ya necesitan, o a lo mejor ya reflexionaron, ¿no? O sea, a lo mejor ya tienen un poquito más de madurez, a lo mejor ya tienen, no sé, están como en otro canal y pueden decir, ya quiero ver a mis hijos, pero los hijos ya están en otro canal. Entonces, pues que lo construyan de alguna manera, si es que quieren, cuando lleguen a su vejez, tener esta relación y esta cercanía. El duelo lo vas a tener sí o sí, lo que mencionabas al inicio. O sea, la paternidad o la maternidad, aceptarlo es un duelo. Ya sé que lo quieras vivir ahorita y tener una paternidad desde ahorita, o vivirlo cuando tú dices, cuando seas viejo y tú quieras y tú extrañes ese momento, ¿no? Sí, que ya necesites, ¿no? Y que los hijos digan, híjole, yo también, qué pena, pero... Yo también necesité y no estuviste. Exacto. O sea, híjole, qué fuerte. Cuando tuve a Paul, le he platicado ya a Diana que el proceso de soltar, de responsabilizarme, lo que tú decías del duelo, de ser mi propio padre, fue lo que me ayudó a construir una mejor relación con Pau, a poder hacer las cosas, creo yo, de la mejor manera o bien hechas, ¿sabes? Con ella. Pero fue ese tema de decir, ok, acá hubo una persona que a lo mejor no le interesó en su momento, pero acá hay otra que sí depende de mí, que necesita mi atención, que necesita de mí totalmente, pues me voy a convertir en mi papá, voy a disciplinarme, voy a corregirme, voy a buscar, y a través de ser para ella, es como también yo sano esas heridas, como también yo logro superar todos esos temas, ¿no? Sí, totalmente. Los hijos nos ayudan a reparar todo aquello que no logramos superar de nuestra vida personal, de nuestra propia vivencia con los padres. O de construirnos. Cañón. Porque yo sí siento que era una persona y ahora soy otra. Sí, totalmente. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito, ha sido muy buenísimo este podcast. Me encantaría tenerte aquí 2 horas, pero sé que tu tiempo es importante. Tú tienes un instituto de maternidad. Y paternidad. Y paternidad, sí, es importante mencionarlo. ¿Cuál es la importancia y en qué momento surge este instituto, Ivonne? ¿Cuál fue tu propósito para crear Luma? Yo creo que, fíjate, tengo 25 años ya de experiencia en la práctica clínica, amo mi trabajo, soy terapeuta desde hace mucho tiempo, terapeuta individual, familiar, de pareja, pero siempre el factor común era todo lo que sucedía en los primeros años de la vida. Entonces es como, ¿sabes qué? Vamos a prevenir, vamos a acompañar, porque nadie nos enseña como
nos da este espacio, más que eso, porque nadie nos enseña a ser madre y padre, no, sí nos enseña nuestra mamá y nuestro papá. Entonces, qué miedo. Qué miedo. Ojalá viniéramos en blanco. A ver cómo nos tocó. Pero sí, el poder irnos hasta el origen, ¿sabes? O sea, desde la planificación, de ver en qué condiciones estoy para convertirme en mamá, en papá, realmente estoy dispuesta a lo que esto implica, que no es tan terrible, ¿eh? Tampoco de pronto es como, No, pero sí es muy pesado. es trabajo, es un rol, es como una carrera, como el desarrollo de tu vida laboral, pues no es fácil, implica trabajo, implica esfuerzo, implica disciplina, implica compromiso, pero aquí el tema es que implica muchísimo tu propio desarrollo personal. Entonces, Sí. fue irnos al origen, ir a acompañar a mamás y a papás en el proceso. Para mí es bien importante el involucramiento de los papás en el proceso de crianza, antes, durante y después del nacimiento de un bebé. Tú me decías que papá no tiene un vínculo con bebé, con mamá sí, pero que papá lo tiene que crear, ¿no? Lo tiene que crear y hay ejercicios desde el vientre hermosísimos donde el papá puede llegar a sentir Sí. muy cerquita a su bebé, casi como lo siente la mamá. Entonces, bueno, hay un montón de técnicas que podemos hacer para que papá se vaya involucrando desde antes, desde que el bebé está en la pancita de mamá. Es Claro. más, desde que se planifica el bebé y que sepa cuál es su posición, porque luego se crea como este círculo mágico entre la mamá y el bebé y el papá no sabe dónde ponerse. Ujú. Sí. Y es como, no, es que es importante desde siempre. Mamá sostiene al bebé, papá sostiene a mamá para que mamá pueda seguir sosteniendo, ¿no? Entonces, esta cercanía, en algún otro programa me encantaría que platicáramos un poquito de esto, de cómo podemos hacer para facilitar la creación de vínculo temprano con el papá, Ujú. Independientemente de la edad que se pudiera tener. Ya nos firmaste que va a haber otro, Sí, ¿eh? ya está firmando. Si quieren. Y ese va a ser el tema. Por Ese va a ser el supuesto. tema. Ok, me Ah, gusta. me encanta. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te has sentido con nosotros? Increíblemente bien. Muy ¿Te a gustó gusto. la platiquita? Cómoda, sí, súper, súper. Oye, pues tenemos una comunidad maravillosa de padres y madres interesados, no solteros, o sea, aquí hay de todo. En general. O sea, sobre todo son interesados, como lo dijo nuestro amigo Beto, en darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Siempre hacemos ese llamado a nuestra comunidad a que interactúen, a que comenten, a que nos digan qué piensan. Quiero, Ivonne, que cierres platicándonos puntualmente qué puedes hacer, qué puede hacer ir a terapia, qué puede hacer la psicología, qué puede hacer Luma en general por estos padres y madres que quieren darle una mejor calidad de vida a sus hijos. Mira, viene desde, damos conferencias, hacemos talleres de manera regular, tenemos ahorita un plan bien bonito para el próximo 2025, vamos a tener un círculo de lectura de todos estos temas como que están como... ¿Tabús? Ajá, Ujú. y que están como virales dentro de las redes sociales y que de pronto, que como dices, ¿no? Te confundes de que por eso, o sea, entonces hago esto o hago esto. Soy buena o soy Entonces, mala. talleres cada mes, Ajá. escuela para padres, vamos a iniciar ya con esto de todas las etapas, desde los 0 hasta los 18 años de edad, para todo este acompañamiento con los papás. Va a estar de verdad que proyectos muy... ¿Y cuál es el mayor beneficio para un niño tener un papá o una mamá que busca precisamente ir a terapia, que busca autoeducarse y estar mejorando? ¿Cuál crees tú que es el mayor beneficio que has podido ver en los niños? Pues que eso los libera, o sea, mientras mamá y papá se hagan cargo de sí mismos, entonces el hijo tendrá la oportunidad de vivir su propia historia, no venir cargando con historias pasadas no resueltas, sino que pueda paradigmas. desarrollar su propia individualidad y su propia identidad siendo él. Libertad. Entonces, pues sí, o sea, hay personas que requieren un proceso de psicoterapia, no todos requieren un proceso de psicoterapia. Este acompañamiento durante toda la etapa del embarazo con el curso psicoprofiláctico, por ejemplo, en donde les vamos como calmando un poquito las ansiedades para que puedan vivir esta etapa con todo lo que se puede disfrutar. Cuando no conocíamos era muchísima angustia, ustedes lo han vivido, la maternidad y la Sí. paternidad se viven con mucha angustia. Pero también el exceso de información es ansiedad, ¿eh? Claro, entonces a la hora que tú compartes y que rebotas, de que yo me siento igual y que no estoy solo en este mundo, Claro. eso también tranquiliza muchísimo. Entonces la idea es esa, crear mamás, papás que vengan con mucha conciencia de los pasos que están, pero no a través de la culpa, no a través de la saturación, no a través no, simplemente a través de una vivencia, de una experimentación de esta experiencia de una manera amorosa, ¿no? Como... Y a liberar a nuestras criaturas. Ay, qué hermoso. De nosotros mismos. ¿Sí? Creíamos Ah. que era al revés, ¿verdad? Qué Creíamos. cachetadones nos vino a meter Ivonne aquí. Creíamos. Híjole. No, sí, Dianita, la liberación, por lo favor. que menos te Me gusta. encanta, lo que menos me gusta, despedir. Ujú. No, yo di la bienvenida, tú despides. Ay, mira. Es que sabes que tengo un conflicto con las despedidas.
No sé de dónde venga, Ajá. no sé por qué, pero a mí No le nada más me gusta. gusta saludar, me gusta abrazar, pero él así como, no, porque siento que no debes de despedirte de las personas, siempre, ya están en tu vida, no se van a ir jamás. Siento como algo de eso, pero tengo conflictos. Ya estoy aquí. A mí, a mí me chocan las despedidas largas. ¿Sí? O sea, es de bye, vámonos, Sí, ¿sabes? ajá, sí, ándale, yo también decía, con permiso, adiós y gracias. Vámonos. Fíjate, un buen cierre Ajá. te lleva a un buen nuevo comienzo, siempre. Ya. Entonces, el poder como ir despidiendo hasta un programa es como cierras, dejas todo guardadito para que el próximo programa vengas como Bien con toda esta bonito. limpieza. Sí. Me encanta. Perfecto, entonces sí quiero hacer el cierre. Venga. Eso, y el siguiente Motivadísimo. cierre, aparte, nos vas a seguir acompañando con ese tema tan importante que nos compartes. Y bueno, pues así estuvo el día de hoy nuestra invitada, Ivonne. Te agradecemos muchísimo. Damián, como siempre, es un gusto estar platicando, exponiéndonos y bueno, pues Ventilándonos, y qué balconeándonos. importa lo que nos No, no digan, importa, este es no nuestro pasa espacio. nada, este es nuestro espacio, el de ustedes también está pensado con mucho amor. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo de Paternando Juntos. Corte. Listo. ¡Qué bonito! ¿Te gustó? Sí, mucho.